Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 118. Hoy estamos en el libro de Números y vamos a estar contemplando los capítulos 5, 6 y 7. Hoy la lectura es bastante extensa, ya que el capítulo 7, según el número de versos, es el segundo capítulo más largo de la Biblia, aunque actualmente el capítulo 8 de Primera de Reyes es más largo en palabras. Por lo tanto, no voy a tomar mucho tiempo entrando en detalles en estos capítulos. El capítulo 5 sigue la formación del campamento de Israel alrededor del tabernáculo de reunión, mencionado en los previos capítulos con el mandato a desechar a todo leproso, todo aquel con flujo y todo contaminado con muerto fuera del campamento. Ya que el tabernáculo fue montado en el centro del campamento, era necesario desechar a todos los inmundos del campamento. Recuerden que por los primeros 2 años el tabernáculo estuvo montado fuera del campamento y el campamento salía al tabernáculo. Ahora, como vimos descrito en los previos capítulos, el tabernáculo estaba al centro del campamento y era necesario entonces desechar a todos los inmundos. Los versos 5 al 10 tratan acerca de las leyes de restitución. Este es un resumen de las leyes mencionadas en Éxodo 22 y Levítico capítulo 7 en cuanto a la restitución, cuál era necesario hacer la ofrenda y añadir una quinta parte de. El final del capítulo, los versos 11 al 31, tratan acerca de recursos para los maridos quienes contrayeran espíritu de celos. Hay condiciones particulares cuales eran necesarios para que un marido pudiera presentar a su esposa frente al sacerdote con sospecha de infidelidad. Estos versos describen cuál era el procedimiento del sacerdote en hacer la determinación por juramento de la inocencia de la mujer. Notarán que el proceso no favorecía a la mujer y sería básicamente imposible comprobar su inocencia fuera de sobrevivir el proceso de las aguas amargas. Aunque este proceso dependía de la maldición o bendición luego del proceso, su intención era más de prevenir el adulterio entre el pueblo de Dios. También deben notar que este proceso no incluye consecuencia para el marido quien acusara a su esposa inocente. Esto se atribuye en gran parte a la cultura de sumisión femenil, cual es típico en las culturas del Medio Oriente. El capítulo 6 comienza con la descripción de lo que es el voto nazareo. El voto nazareo viene de la palabra hebrea nazir, cual significa separado o consagrado. Noten en el verso 2 que tanto hombres como mujeres podían hacer un voto nazareo. Los versos 3 y 4 definen que no se podía tomar bebidas fermentadas ni comer algún fruto de la vid. No se podía rasurar la cabeza ni acercarse a persona muerta, incluyendo su propio padre o madre o hermanos. Noten en el verso 9 las reglas si alguno muriera inesperadamente cerca del Nazareo. Tenía que rasurarse la cabeza en ese instante y luego de 7 días volver a rasurarse la cabeza y hacer una ofrenda en el tabernáculo. Por este motivo, algunos piensan que el apóstol Pablo había hecho un voto nazareo en Hechos 21. También las condiciones del cumplimiento del voto más adelante contribuyen a ese pensamiento. Los versos 13 al 21 describen la ofrenda que se haría por el cumplimiento de su voto. Noten en el verso 18 que el cumplimiento del voto del Nazareo incluía la rasura de su cabello, incluyendo las mujeres quienes tomaran voto de Nazareo. El cabello era luego ofrecido también sobre el altar. El voto nazareo aparece en algunas historias en la Biblia, de los cuales el más conocido es la historia del juez Sansón. Los versos 22 al 27 incluyen las palabras de la bendición sacerdotal sobre Israel. Esta bendición se había de hablar sobre el pueblo de Israel de parte de los sacerdotes, particularmente Aarón, en función de sumo sacerdote. Noten que en contraste a las maldiciones habladas en los últimos capítulos de Levítico, en los cuales Dios ponía su rostro contra alguno por su pecado, la bendición invoca el rostro de Dios que resplandeciera sobre su pueblo y favoreciera a Israel. El capítulo 7 contiene un recuento de las ofrendas de la dedicación del altar. En los primeros 10 versos se describe la ofrenda de los príncipes de Israel.
Los príncipes ofrecen 6 carros cubiertos y 12 bueyes, y debemos notar que esta es una ofrenda común de los príncipes. Jehová instruye a Moisés a entregar la ofrenda de los príncipes a los levitas para su servicio en el tabernáculo. Noten en el verso 7 que Moisés le entrega 2 carros a los de Gersón para su labor con el tabernáculo. La familia de los gersonitas se encargaba de cargar las cortinas del templo. Los carros les serían de ayuda en el transporte del tabernáculo. Noten en el verso 8 que Moisés le entrega 4 carros a los de Merari. Los meraritas se encargaban de cargar las tablas y las columnas del tabernáculo bastante pesadas, y los carros les serían de ayuda en esta labor. Mas, sin embargo, noten en el verso 9 que a los coatitas no les entregó ningún carro. Esto era porque los coatitas cargaban la fornitura del santuario y era necesario cargarlo sobre los hombros de los sacerdotes. Este fue actualmente el problema de David cuando intentó transportar el arca del pacto en un carro de la casa de Aminadab a Jerusalén. En ese instante, en 2 de Samuel capítulo 6, muere uno de sus soldados llamado Usa por tratar de sostener el arca cuando tropezaron los bueyes. Los versos 10 al 83 incluyen las ofrendas detalladas de cada uno de los príncipes de Israel, comenzando con el príncipe de Judá y terminando con el príncipe de Neftalí. Cada príncipe ofrece su ofrenda en un día separado, indicando que las ofrendas de los príncipes tardaron 12 días en adición al día de su ofrenda de los carros y los bueyes. Los versos 84 al 88 incluyen la suma de las ofrendas de peso, hablando de metales y otras cosas semejantes, cuales presentaron los príncipes de Israel. Noten en el verso 89, el último verso del capítulo, el detalle sobre el ministerio de Moisés en el tabernáculo y la conversación con Dios de entre los dos querubines sobre el propiciatorio del arca, según le fue mencionado en Éxodo capítulo 25 y verso 22. Sé que estos capítulos pueden ser un poco laborosos, les animo a seguir leyendo, gloria al Señor, y comparta este tiempo en la palabra del Señor, que a la larga les será valioso. Sigue hacia adelante, que el libro de Números también contiene otros detalles importantes para nosotros. Nos veremos entonces por esta parte mañana. Estos han sido los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Números. Espero les sea de provecho. Dios me los bendiga. Dios le guarde.